Usted tomó unos puntos muy importantes sobre ese informe que dio ese panel de expertos, como fueron las personas las personas que se nombran en ese informe, como el desarrollo de toda la investigación que hicieron ellos en la presentación de ese informe, como son las víctimas, los presos políticos, la identificación de un patrón generalizado y sistemático de abusos, como la ejecución de 8.292 personas extrajudicialmente y también los 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos y encarcelados a partir de 2013. ¿Qué nos puede decir? Buenas tardes, amigo Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la doctora Tamara Sujuy y darle la buena noticia de que ahora nos van a contestar algunas de las cosas que todavía hay muchos venezolanos que no entendemos. Entonces, nuestra querida doctora nos va a contar. Bueno, sí, en efecto, estuve explicando un poco de qué se trató o qué contuvo este informe para que este panel de expertos informara que sí consiguieron crímenes de lesa humanidad en por lo menos 7 de los calificados por el Estatuto de Roma, ¿no? Estos crímenes, tú mencionaste las cifras, mencionaste los 12.000 detenidos, hay 289 víctimas de torturas en su informe, hay 131 personas asesinadas en el marco de la represión sistemática. Consiguieron, hay 8.000 y pico de personas que fueron asesinadas por las OLPs, extrajudicialmente, de forma extrajudicial. El informe habla de asesinatos, de detenciones arbitrarias lo suficientemente graves para que sean crímenes de lesa humanidad, de torturas, de violación y otros delitos de violencia sexual que forman parte de las torturas, es decir, la violación o el crimen del delito sexual es de las personas que han sido torturadas, ¿no? Que en el 70% de los casos de denuncias han sufrido tortura sexual. Y es importante decir que la tortura sexual no es solo la violación, sino es la amenaza de violación, la intimidación contra la persona, el desnudamiento, los actos lascivos y el intento de violación. Usted nada más nombra nada más en su caso que lleva más de 290 personas en caso de violación. En caso de torturas sexuales. Que va entre mujeres y hombres de diferentes edades. De diferentes edades. Es decir, el régimen venezolano no ha... Es arrecho en eso. En ese sentido son unos criminales. En el sentido de aplicar la tortura sexual contra menores de edad, contra personas de la tercera edad, eso de meterle un tubo por el ano a un joven de 20 años o un fusil, nada. Al final, vamos a ver, yo creo que evidentemente explicación no puede tener de ningún tipo, a no ser que sea psiquiátrica, pero sí tiene una explicación histórica. Sí. Y es que cuando los seres humanos se encuentran en un punto en el que no saben por dónde salir y se les dice que tienen un cierto poder, habitualmente, en el caso de los machos, de los hombres, el poder suele ser sexual, porque es la forma de invadir a la mujer, porque es más débil aparentemente en ese sentido, y luego lo hacen también con aquellos a los que quieren destrozar y humillar. Yo creo que el problema en general del régimen de Maduro y de toda este régimen de narcos, y yo es una de las preguntas que me han llamado justo en la rueda de prensa y te quería haber preguntado y ahora aprovecho y te la pregunto aquí, es todo esto de los crímenes de lesa humanidad, el dinero que ha desaparecido, el que el 90% de los, por no decir el 100% para no ofender a todo el mundo, el 90% de la oposición está pagada por el chavismo. La situación real de miseria intelectual y de pérdida de dignidad absoluta de un pueblo, porque es lo que ha conseguido esta gente. O sea, ya no es que estén vaciando la cuenca del Orinoco, no, han conseguido tener al pueblo de Venezuela con la cara en el barro y una bota encima que no saben de quién es, no saben reconocerlo. Yo, para devolverle al pueblo la dignidad, que sería el primer paso que debemos dar, que es que el pueblo esté de rodillas, porque ahora no está ni siquiera de rodillas, yo lo que quiero, y le digo a nuestro querido Salvatore Lucchese cuando hablo con él, con otros abogados que también están metidos en la parte de internacionalización del problema, que es evidentemente imprescindible, no necesario, no, imprescindible. Pero eso, ¿cómo le llega a la mamá que tiene hoy a su chamo que no le ha podido dar
un trocito de arepa con un poquito de queso para desayunar y que no sabe qué contarle. Y que el niño tiene 5 años y que ve que la mamá cada día es más flaquita, que aquello cada vez está más raro y que la sociedad se está acorchando porque se está acostumbrando a una situación en la que les empieza a dar igual que les invadan o que no les invadan. Entonces yo lo que necesito es que Tamara, que está fuera de Venezuela luchando 24 horas y dejándose su vida en esta pelea, porque es así me consta y para mí es una de mis heroínas y así se lo digo, yo necesito que le traslade a la gente de Venezuela todo esto. No ya hablo en un lenguaje explicacional, sino ¿dónde nos lleva esto? ¿Cuándo se va a producir? Porque claro, me decía Salvatore, es que la justicia es lenta. Sí, pero es que esta lentitud todos los días mata a muchos niños. Es que esta lentitud deja nuestros hospitales ya sin ningún insumo. O sea, la única que puede dar a luz allí es Lilian Tintori, los demás ya ninguno. Dinos más que derecho, háblanos más desde Tamara mamá y desde la sangre de Tamara. O sea, no, todo esto de la judicialización, de que van a ir a la cárcel, de a Luquese le tenemos esto diseñando unos pijamas naranjas para Cilia, para el de los cachos, para Caderona, eso está claro. Pero yo necesito que vosotros, que sois los técnicos, los que estáis luchando fuera, los que tenéis que veros con un inglés o con un alemán que no tiene ni puñetera idea de dónde está Venezuela, que no le importa, que está en otro rollo, que además resulta que el chavismo se lo lleva a cenar la noche de antes y para contarle algo es... Cuéntanos esas cosas y dile al pueblo de Venezuela, por favor, si así lo consideras, que estamos más cerca de salir de esto. Mira, lo que decía en la rueda de prensa, ¿no? Ojalá yo tuviera esa bolita de cristal que todo el mundo me pregunta qué va a pasar ya, ¿no? Yo sé que la vía judicial es lenta, sí lo es, ¿no? Sobre todo la internacional. Es lenta, pero está abierta y va en algún momento a producir efectos. Y mi esperanza es justamente para atacar la vía en la que tú no crees en este momento, que es la forma en cómo vamos a lograrlo. Yo sí pienso que el día que muy pronto un país agarre y denuncie, ese mismo país puede pedir esa orden de aprehensión internacional. Entonces, ¿no lo puede hacer España? No lo puede hacer España, yo no sé. No. Ahorita lo que están respaldando es Chile y Canadá. Están o sea, evaluando. Chile ha manifestado, evaluando, ¿no? Evaluando. Pero yo sí creo en la parte judicial, que es la parte que yo trabajo, ¿no? Y que eso movería al régimen venezolano, porque como te repito, ellos le tienen temor a dos cosas, que son las sanciones económicas y personales, ¿no? Las personales porque le evitan a ellos salir a pasear o salir a esos países donde ellos creen que se pueden asilar con toda esa plata que se han robado, porque son sus paraísos, ¿no? Como lo es España, que los tenemos aquí, Miami. Como es Francia, como es Alemania, que se están yendo, como es Miami, Estados Unidos, Canadá, es decir, mientras estén con la presión de las sanciones. La Unión Europea ha anunciado que va a dar un número determinado de sancionados a finales de junio. Ojalá fuera ya. Ojalá no fuera a finales de junio. Ojalá, pero ahí es donde ¿Y qué tenemos que hacer los venezolanos que estamos ahora en Venezuela, que estamos, insisto? Por eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Gritar desde allí o qué hacemos? No, los venezolanos están secuestrados dentro de un gran campo de concentración, como lo decía. Esa es la descripción que ellos daban a nivel internacional. El venezolano está en la sobrevivencia diaria y hay que entender por qué hay muchas personas que critican la pasividad o por qué no están en las calles. Oye, ya tenemos 17 años en las calles. Nos han matado, nos han detenido, nos han torturado, ha provocado exilios masivos, ¿no? Entonces, pedirle al venezolano que está sobreviviendo, sobre todo a la gente normal, a la gente común, no a los políticos, ni a los que están... No, los políticos viven como Dios. No, el venezolano común está sobreviviendo. Sí. Y yo creo que en este momento el poder de cualquier cosa que se pueda desencadenar en Venezuela está en la Fuerza Armada. Y creo cada día más firmemente en eso, y creo que es la salida que tenemos de que en un momento dado se le paren y le digan hasta aquí llegaste. Pero, Tamara, sobre todo porque están siendo señalados, encarcelados, torturados, y esa estructura se está
desmoronando. O sea, que es una bomba de tiempo, ¿no? que es una bomba de que en tiempo cualquier momento que en explota. cualquier momento explota, porque esos militares tienen esposas, hijos, abuelas, tíos, familia, que se están muriendo de hambre también. Y viendo cómo los ¿no? cubanos... Y además de esos reprimidos. Entonces yo sí creo que la presión internacional, que es la que está haciendo que ese sistema implosione, porque las sanciones económicas están causando su efecto. Y las sanciones personales, aunque Diosdado Cabello haya salido ayer en su programa asqueroso diciendo y riéndose de los canadienses y diciendo todo lo que han dicho, cómo le está doliendo ese bolsillo de esas cuentas que le han agarrado con los testaferros que tiene afuera, ¿no? Las económicas son contra el pueblo, no son contra No, el pueblo. perdóname, las sanciones económicas no son contra el pueblo. Las sanciones económicas son contra el gobierno venezolano haciendo negocios sucios, lavando dinero en empresas internacionales, en estados que no pueden permitir que ese lavado de dinero ocasione problemas financieros dentro de su país. No es contra el pueblo, y eso es una mentira que repite el gobierno venezolano, ¿no? Un momento. Te has enfadado conmigo. Yo te preguntaba... No, perdón. Es que yo quería aclarar ese término. O sea, yo quería aclarar que la sanción no es contra el pueblo, pero hay una cosa que también hay que aclarar. El recorte de dónde y hacia dónde va. ¿El recorte es a las cuentas de ellos? ¿Se ha devuelto el dinero que Las sanciones son las siguientes. Primero, la congelación de sus cuentas, de Bien. testaferros y de ellos. Bien. Y segundo, que el gobierno venezolano no haga negocios a través de sus empresas públicas con empresas de esos estados que han sancionado. Perfecto. ¿No? Perfecto. ¿Qué están evitando? Que a través de PDVSA se lave blanquee todo, dinero. claro. Sí, está claro. O sea, Sí, ¿no? sí. Eso es lo que están evitando. Sí. No es estas sanciones lo que ocasiona el hambre del venezolano. Vale, es que lo que ha ocasionado el hambre del venezolano es la destrucción del sector sistema, económico del sistema en Venezuela, productivo, del sistema productivo. sí. Ajá. Bien, yo no estoy diciendo que la sanción vaya aplicada contra el venezolano. Lo que estoy diciendo es que de la misma forma que en Rusia, en China y en Estados Unidos se está jugando en 3 tableros estratégicos, en Europa menos porque los europeos, aparte que estamos agilipollados y no nos enteramos de nada, no estamos en esa guerra como Europa, ¿no? Habrá a lo mejor alguna empresa española que tenga algún interés, pero no estamos ahí. Los rusos y los chinos sí. Los Estados Unidos también. A ellos les interesa alargar esta agonía todo el tiempo que sea posible. Porque cada día que pasa, además del daño humanitario, que eso es irreparable, es que siguen robándonos toda la riqueza del Orinoco. Es que nos están quitando toda la riqueza de la franja petrolera. Es que se lo están repartiendo entre los rusos y los chinos. Esto es una realidad. Entonces, si yo estoy dentro y estoy viendo esa realidad, esperar que desde fuera vaya a venir alguien a solucionarlo cuando ningún país en el mundo ha sido capaz de abrir un corredor humanitario es una vergüenza. Entonces, por eso digo que sí, que la justicia internacional, seguro que veremos un juicio entre comillas parecido al de Nuremberg, y estos tíos acabarán con pijamas naranjas en habitaciones acolchadas y estarán ahí toda su vida. Será un escarmiento, pero es que yo todos los días me propongo salvar a un chamo. O sea, hacer algo para que hoy... Es importante que se sepa que los venezolanos, hay muchos venezolanos que están trabajando en el después, es decir, en la recuperación económica, y los países que apoyan en este momento esas sanciones de las que te estoy hablando, que sean parte de países de la Unión Europea, países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, están trabajando el rescate del día después, porque eso es importantísimo que se sepa en Venezuela, que lo que ellos no quieren es apoyar una dictadura, una tiranía, porque el problema es Maduro, el problema es el sistema. Y el problema no es Ortega. El problema que Ortega. Ortega, el que está al lado, en Nicaragua, ¿no? No, pero es que tiene que ver eso con el que estamos hablando de Venezuela en este momento. No, estamos hablando de Venezuela, pero lo que te quiero decir es que los países no solo están consintiendo lo que está pasando en Venezuela. Bueno, pero por supuesto. Es que hay una contaminación. Es que el mundo entero, es que si nos podemos ver, el mundo está lleno de problemas, por ¿no? Supuesto, no, pero claro. yo de lo que te hablaba, o sea, donde quería llevarlo era que con el chavismo, con acabar con el chavismo, no acabas con todo esto. No. Porque tienes a un tipo que se llama Petro, que está en Colombia y que está intentando hacer lo mismo. Entonces, lo que yo también le digo a los venezolanos es que seáis también generosos a la hora de entender que vosotros sois los que más jorobados estáis, pero que es que esta enfermedad
llamada castrocomunismo narcotraficantero, está contaminando toda la zona. Pero por supuesto, perdón, los venezolanos hemos denunciado siempre eso. Es decir, Ortega, Evo, Castro y todo el populismo Sí, los que gracias a Dios no está allá en Argentina y En Lula en con Brasil. Dilma. Pero ahí tienes, por ejemplo, o sea, Lula va a ser candidato a pesar de que puede, de que está detenido. de que está detenido. No O sea, puede serlo. bueno, eso está produciéndose en Brasil. Eso es una ola que viene, ¿no? Sí. Y el regreso del el peligro de, por ejemplo, en México, ¿no? Que se está hablando del regreso del populismo, de Petro. Yo lo que le digo Italia, o sea, sí. quiero decir que es que esto es un mal. Pero por supuesto, pero eso forma parte de la dinámica política y de la falta de educación en valores democráticos, que es lo que está sucediendo. Porque incluso aquí en España, o sea, yo no entiendo cómo hay jóvenes que en este momento todavía creen en esa ilusión de ese marxismo y de ese socialismo o comunismo, y llevan esas franelas del Che Guevara, que fue un asesino, precisamente, ¿no? Y entonces el gran problema que tiene en este momento la comunidad mundial de ese regreso a estos sectores socialistas o comunistas es precisamente la falta de educación en valores democráticos. Tú tienes a una España democrática que convive con distintos extremos de niveles políticos, ¿no? Pero qué rico es manifestar con una camisa del Che Guevara y una bandera de estas que son marxistas, ¿no? En un país democrático. ¿Por qué no te vas a manifestar en un país comunista por la libertad de expresión o por la democracia, para que tú veas cómo te llevan preso? Vete para Cuba a defender a la libertad de expresión para ver cómo te llevan preso. Detenido. Entonces, no saben o no valoran lo que tienen. Y eso es el gran problema de mucha juventud hoy en día, que no valora la democracia donde viven y donde están pidiendo lo contrario, porque están defendiendo un sistema que está comprobado que no sirve, unos sistemas que no han llevado un progreso de sus países, sino que lo han llevado al atraso, ¿no? Y entonces, bueno, mira, ¿qué nos sucede entonces como volviendo al tema de Venezuela? Porque el tema de Venezuela es justamente que sí tienen que saber los venezolanos que hay un programa de rescate, que hay un programa en donde va a ayudarse a que la economía, que es lo más importante de rescatar cuando salgamos de este gobierno, va a ayudar la comunidad internacional a rescatar la economía venezolana, que es lo primero que tenemos que ofrecerle a los venezolanos. O sea, el día después. El día después. Es decir, inmediatamente ellos cae sepan Maduro, al otro día ya hay yo programas de yo ayuda, insisto en que esto es el cielo está encapotado, tormentas van a caer y al final gana Maduro. Entonces, ¿para qué? O sea, perdonadme, que lo digo así en general, ¿para qué se inventa la gente algo que anuncia el final de toda esta amargura para el pueblo de Venezuela y luego no pasa nada? O sea, ha ganado Maduro, da igual cómo haya ganado. Ha metido las no da igual, te equivocas. Perdona, no da igual que haya ganado Maduro. Yo creo que él quedó más desnudo que nunca de lo dictador que es. Que sí, pero da y igual. esto ayuda. Pero No, pero no. China, pero ya va. Le reconoce Corea, le reconoce pero Irán, ¿cuánto tiempo va a durar? Lo apoyan países no democráticos. Eso es la diferencia. Pero la comunidad democrática son 6 países contra el resto del mundo, que le está diciendo que no lo reconocen y que no lo van a reconocer y que van a seguir sanciones y que van a seguir acorralándolo. Eso es lo que está llegando y por eso es que están tan asustados. ¿Y quién está en medio? ¿Quién está en medio? Los venezolanos, por supuesto. Pero es que no podemos evitarlo. No lo podemos evitar. ¿Cómo apartamos a los venezolanos de todo esto? Si están justamente ahí. Hombre, pues, lo que estamos que estamos provocando es un éxodo masivo que se está convirtiendo en un problema regional. Claro. Colombia, para Venezuela, para Colombia es un problema en este momento estratégico. Como lo es Chile, como lo es Perú, como lo es Argentina, como lo es Estados Unidos, como lo es México, que están viendo esa llegada masiva de venezolanos y le están ocasionando problemas estratégicos. Entonces vamos a ver si no reaccionan, porque yo estoy seguro que vamos a reaccionar. En cualquier momento van a reaccionar, va a haber una reacción internacional. ¿Cuándo? Bueno, no sé. No sé, ya déjame buscar la bolita cristal, ¿no? La ¿no? bolita no, pero lo que quiero decir es que, pero no, yo no te lo pregunto a ti porque evidentemente tú no lo sabes.
pero tiene que haber alguien. Bueno, bueno, no sé, no soy yo la que te puedo decir cuándo. Yo trabajo Vale. en el que ojalá suceda, ¿no? Un mensaje de cariño para nuestros venezolanos. Ah, perdón. ¿Sabes que hace pocos días me llegó un video sobre la muerte de un compañero de la Resistencia donde yo pertenecí, que se llamaba César Pereira? El día 28 cumplió un año de su trágica muerte. Ahí vemos al funcionario Onan Pereira, de la policía del estado Anzoátegui, que era comandada en ese momento por el gobernador Nelson Moreno. Ahí cargó su escopeta con una metra y ahí dispara. Ese disparo le causó la muerte a César Pereira. Pero este video nos llegó, que no ha salido a la luz pública, y lo estoy haciendo ahorita a la luz pública. Es el momento exacto cuando cae César Pereira. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vemos los funcionarios. Entonces, yo quería hacerte entrega de ese video para, al día de ayer en los tribunales del estado Anzoátegui, se le estaba haciendo el juicio a este funcionario. Sabemos que el funcionario está pagado por abogados que son privados y financiados por el gobierno nacional, porque tiene la mano metida Nelson Moreno y Aristóbulo Isturi, como ex gobernador del estado Anzoátegui también. Entonces, quería hacerte entrega de este video para que se mostrara más la realidad y hacer justicia por César. Un hombre, un chamo de la Resistencia, un chamo que dio la vida en lucha y que de una manera, yo digo que muy baja o muy lamentable, murió porque venía desarmado en ese momento. O sea, pidiendo que no dispararan más. Y este policía hoy en día goza de privilegio de salir a la calle. No hay detenidos. No, él está detenido, pero entre comillas, porque él está en el distrito 16, que está cerca del aeropuerto Antonio José Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona. Es un comando que está ahí de la Guardia Nacional, pero está ahí como un hotel 5 estrellas. Él entra, sale, y la protección que tiene de parte del gobierno en ese momento que cubrió cuando Nelson Moreno era gobernador, pero todavía lo siguen cubriendo, que son los efectivos militares y policiales. Bueno, eso es lo importante de la denuncia internacional, que mientras en Venezuela se está juzgando a un funcionario, a uno, y está libre, entre comillas, porque puede hacer lo que quiere, internacionalmente se acusa a esa cadena de mando. Porque tan culpable es ese funcionario como su jefe, su comando, y de ahí para arriba va el ministro, el jefe de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la justicia internacional en la Corte Penal Internacional es que el que ejecuta la orden es tan culpable como el que estaba arriba y no hizo nada para evitarlo o lo indujo. Y por eso te agradezco que me dejes este video. Porque no solamente el que sale ahí disparando es culpable toda su cadena de mando hasta el presidente de la República. Correctamente. Y esa es la justicia que nosotros queremos que se haga. Y en nombre de César Pereira, que por cierto antier tuvimos una entrevista con su mamá porque se le hizo un acto en la ciudad de Lechería, yo quería hacerte entrega de esto y que se elevara más a nivel internacional esta denuncia y que no quedara impune esa muerte. Así como muchos, que somos más de 120 que hubieron el año pasado en la Resistencia, que ojalá que nosotros pudiéramos tener, lamentablemente, pues digo lamentable porque a mí no me gustaría tener videos de amigos de personas jóvenes cayendo muertos en las calles de Venezuela. A mí me gustaría ver, el único video que me gustaría ver es la salida de Nicolás Maduro, donde podíamos celebrar. Eso me gustaría. De todas maneras te agradezco la aceptación a esta entrevista y le dejo la palabra a mi compañero Pedro Aparicio. Daros las gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Que confiamos en profesionales, en personas y en luchadores como tú para que nuestra Venezuela sea lo antes posible libre. Decirle a los malos que son muy malos y que les queda muy poco, porque con gente como Tamara seguro que acabamos con ellos ya. Gracias, ojalá. Gracias. Gracias a todos, chao. Cotufa News. La única cotufa que explota.